noches, Carlina. Buenas noches, ¿cómo estabas en tiempo libre? ¿Qué de nuevo? ¿Todo bien? ¿Y esta semana cómo la pasaste? Más o menos, pero estamos bien. Con la Sintiendo gracia de Dios. Las brisas. Y tú y tus brisas navideñas. Sí, las brisas navideñas, pero realmente da mucho gripe. Está un poquito agripado en esta semana. Pero nada que no se pueda resolver con un buen té de manzanilla. Hoy tenemos un tema muy interesante, caminatas. ¿A ti te gusta caminar? Oh, pero claro, para hacer ejercicio, para mantenerse en forma, es bueno para la salud también. Pero esto es una caminata, que es más que eso. Aparte de que te mantiene en forma a nivel espiritual. O sea que de eso vamos a hablar luego de estos comerciales. No se vayan de ahí. Estamos de nuevo en tiempo libre. Karina. Tenemos unos invitados muy especiales hoy. Tenemos a Rafael Guillén, Bonnie Guillén y Julio Peguero. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante que les va a ayudar mucho a encontrarse a sí mismos y que va a ayudar inclusive a la humanidad a tener más paz. Y más ahora que estamos en un tiempo en que debemos estar tranquilitos y felices. ¿Cómo están ustedes, chicos? Muy bien, gracias. Muy agradecido de que nos haya dado esta oportunidad de estar en tu programa para que las personas puedan conocernos mejor y puedan entender la razón de ser de las cosas que hacemos. Vamos desde el principio. ¿Quiénes son ustedes? Seres humanos, miembros del planeta Tierra. Bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿quiénes somos? Tú lo preguntas a nivel humano. No, estamos hablando a nivel de ustedes de movimiento. ¿Puedo decirle movimiento? Sí, se puede decir. Organización. Bueno, nosotros somos una organización que fue creada por inspiración divina. Decimos inspiración divina porque recibimos un llamado para hacer la cosa que estamos haciendo, que es misionar por la paz, la justicia y la unidad de todos los pueblos que integran el planeta Tierra. Desde hace algunos 4 años hemos estado realizando una serie de actividades anónimas y fue a finales del año 1999 cuando Dios nos ordenó que empezáramos a realizar caminatas, largas caminatas, que se las ofreciéramos a Él para que Él así pudiera derramar una bendición a toda la humanidad, a todo el planeta Tierra, y así nos preparara para los momentos difíciles que se iban a vivir y que hoy ya estamos viviendo. Y así fue como nosotros empezamos a realizar esa larga caminata. Nuestra primera actividad consistió en una caminata que partió del monumento Faro a Colón en esta ciudad, de Santo Domingo, con destino a la ciudad de Montecristi, al kilómetro 0. Se ofreció el 25 de diciembre, sábado 25 de diciembre. Salimos a las 6 de la mañana, duramos 7 días para llegar a nuestro destino final, y cuando llegamos a Montecristi fue un 31 de diciembre, porque ahí queremos despedir el viejo siglo y entrar en el año 2000, pidiéndole a Dios para que derrame paz, amor a toda la humanidad, y así lo hicimos. Luego entonces empezamos a hacer otra serie de actividades que podemos hablar de ellas detalladamente y cuál fue nuestra experiencia en cada una de ellas. Rafael, pero que tú dices que recibieron un llamado, pero ¿quién fue el primero? ¿Fue algo sincronizado? ¿Cómo fue que pasó? ¿Y cómo se conocieron? Claro, Rafael, él debería hablar de eso, pero lo voy a decir yo. Hace 10 años él recibió un llamado. Él dejó toda actividad humana. Él estudiaba, trabajaba, llevaba una vida normal como un ser humano. Y él recibió un llamado de Dios directamente, a que dejara todo eso, que él iba a mostrar un camino por donde él tenía que transcurrir. Ya en estos tiempos ha madurado un poco en ese sentido. Y uno como ser humano vive tratando de, además de la cotidianidad, buscarle un sentido al por qué uno se levanta todos los días. O sea, incluso ustedes hacen este programa y el programa tiene una filosofía. Todo lo que uno hace en la vida tiene un sentido, hacia dónde se dirige, un dar. Uno siempre quiere aportar algo. Entonces, ya habiendo madurado Rafael en su vida espiritual y habiéndolo nosotros conocido, de eso hablaremos después cómo lo conocimos. En mi caso, yo soy hermano carnal de él, somos hijos de la misma madre, del mismo papá, somos hermanos espirituales y carnales. Entonces, yo
como todo ser humano que busca tratar de aportar algo un poco más allá siempre de lo que uno normal y cotidianamente aporta, pues entonces empezamos a reunirnos y hacemos oraciones y todo eso, y a través de esas oraciones pues empiezan a surgir las actividades que nosotros hemos ido desarrollando. Pero vamos a especificar un poquito Sí, más. sí, claro. O sea, ustedes antes de esta revelación, o vamos a decir descubrimiento, ¿no? Sí. ¿Ustedes asistían a una iglesia, tenían una religión o no? Bueno, nosotros fuimos formados, nosotros estudiamos en un colegio salesiano los tres, en el Instituto Técnico Salesiano, y podría decirse que recibimos educación católica porque es de la Iglesia Católica. También después de eso somos eternos buscadores de lo que uno no ve, no puede tocar, pero que es algo que uno lleva adentro, algo intangible que uno siente buscar siempre. Entonces, Rafael y yo somos hermanos, pues Julio, también nos juntamos con Julio en el Instituto Técnico Salesiano ITESA, ahí nos conocemos. Entonces, de esa manera, pues uno siempre ve en las personas lo que, cuando uno se conoce en el colegio, uno puede proyectar a cada miembro de uno en el futuro, más o menos. Exacto, uno tiene una inclinación natural que se siente. Y es más evidente cuando uno es muy jovencito, porque es más sincero y hay menos prejuicios sociales y todo eso. Entonces, cuando uno ve eso en las personas y busca su afinidad, siempre uno siempre se inclina a las personas que van de acuerdo a las cosas que uno cree. Entonces, de esa manera, pues uno se va relacionando, se va inclinando, y ya en nuestra vida adulta, pues uno sigue con las mismas inquietudes de siempre. Y eso es algo, nadie cambia realmente nunca. Uno siempre es la misma persona. Simplemente que cuando uno llega a la vida adulta, pues uno se va definiendo más. Entonces, de esa manera, ya definido uno como ser humano, creemos en las mismas cosas, tenemos las mismas inquietudes, siempre a nivel espiritual, queremos dar algo, queremos conocer cosas, queremos saber realmente qué venimos a hacer a este mundo, no solamente a formarnos en el aspecto profesional, sino algo más que dar, para cuando algún día uno tenga que postrarse en una cama 3 minutos antes de pasar a otra vida, haberse sentido bien habiendo hecho o aportado algo bueno para que el mundo sea cada día mejor. Entonces ese punto común tenemos nosotros tres, y por eso uno se une y se busca el uno al otro, y de esa manera pues empieza a surgir esta organización como grupo en sí. La organización tiene un nombre. Sí, Paz Dominicana. ¿Y son más personas? Sí, yo quería aclarar que aunque estamos tres aquí, somos más personas. Si no estamos representando un pequeño grupo que por voluntad divina nos hemos juntado para desarrollar esta misión de paz que Dios nos manda a hacer. Pero tú fuiste el primero. Sí, bueno, yo creo que todos fuimos primeros, en el sentido de que fuimos preparados de acuerdo al aporte que íbamos a hacer. Y simplemente Dios lo que hizo fue que coincidiéramos para que nos constituyéramos un solo instrumento a su servicio. Y nos preparó para que cada quien dentro de esa estructura pudiera dar lo mejor de sí y pudiera entonces alimentar esa causa común que nos hace estar unidos en esta misión que estamos desarrollando. Y sobre tu pregunta, para agregar un poco lo que vos estaba diciendo, de que qué tipo de formación religiosa, espiritual tenemos, como él te dijo, sí, ciertamente nos educamos es decir, recibimos educación católica. Allí tuvimos una gran experiencia porque conocimos seres humanos valiosísimos. Tuvimos la oportunidad de desarrollarnos, de educarnos al amparo de la orden salesiana dentro de la Madre Iglesia Católica. Y son unos padres que son muy trabajadores, muy solidarios, y su lema es la juventud especialmente. Entonces, yo siento que en esa etapa que vivimos fuimos increíblemente formados. Fue una gran zapata para lo que fue nuestra formación como seres humanos ya definidos. Pero también tuvimos otras experiencias con otras organizaciones en ese proceso de búsqueda. ¿Cómo cuáles organizaciones? Por ejemplo, cuando nosotros, yo recuerdo que en el barrio, nosotros si nos creamos en el barrio María Auxiliadora, y allá había una iglesia adventista del séptimo día. Y nosotros teníamos un amigo que se llamaba Jorge.
todas las familias confrontan sus situaciones y sus problemas, tienen su drama. Y nosotros nos refugiamos en un momento difícil de nuestra familia en ese amor que nos dio Jorge. Jorge era adventista. Entonces él, de una manera muy indirecta y sin predicarnos, nos predicó ese tipo de creencia también. Allá entonces nosotros por invitación de él íbamos a la iglesia y veíamos películas relacionadas con episodios de la Biblia, la vida de Jesús. Y mucho antes de entrar a recibir esa formación cristiana católica, recibimos esa zapata. Pero como uno tiene tantas inquietudes, uno se vive preguntando tantas cosas. Uno ve el universo, ve tantas estrellas, a veces ve luces que pasan, y uno mismo tiene también un corazón, es decir, hay un sentimiento dentro de sí, y hay una realidad con la que uno cotidianamente se está chocando. ¿Y por qué estamos vivos? Cuando uno ve el drama de la muerte, en una ocasión se murió un compañero del barrio llamado Antonio, que lo atropelló una patana, y eso a mí me afectó tanto porque yo sentí un profundo miedo a morir, a dejar de existir, y ese miedo no es más que la razón de todos los miedos, que es la falta de conocimiento, la misma ignorancia. Y la única fuerza, o lo único que puede brindarle a uno un poquito de sabiduría, es precisamente uno acercarse a Dios. Pero cuando hablamos de Dios, qué complejo es, porque vivimos pregonando el nombre de Dios, inclusive hasta lo hemos forma parte de nuestras muletillas y de nuestras expresiones cotidianas. Sin embargo, entonces uno entra en contacto con tantas formas de ver a Dios que existen. Entonces, nos fuimos pasando de diferentes creencias, entonces eso nos hizo buscar libros, empezamos a leer. Yo recuerdo que nosotros cuando éramos muy jovencitos, yo con 10 años, por ejemplo, una vez estaba en las oficinas de la parroquia del Padre Linares, y él me dijo, escoge un libro que tú quieras de la biblioteca. Y yo dije que quería leer un libro para hacer algo de vacaciones. Y yo tomé el libro, yo tenía 14 años, disculpa. Y cuando lo tomé, apareció La libertad total, reto esencial del hombre, de Krishnamurti. Ese señor me enseñó algo increíble, que era acerca de la verdad, que para uno entrar en contacto con la verdad, lo primero que uno tiene que hacer es desaprender. Entonces la verdad, como hay algunas personas que piensan, la verdad no está contenida en una sola religión o en un solo grupo. Ni siquiera en un conocimiento sistemático religioso, ni espiritual. Es decir, ni siquiera en eso. Yo pienso que la verdad somos nosotros mismos y no nos damos cuenta. Hay que redescubrirse, ¿no? Yo siento que tú eres la verdad, es decir, la fuerza que te hace estar viva, lo que te permite entrar en contacto con el mundo. Es decir, vamos a perecer, como dijo Salomón, vanidad de vanidad de todo es vanidad, nada nuevo bajo la luz del sol. Si algún día nadie tendrá recuerdo de nosotros mismos, entonces, ¿por qué estamos vivos y por qué nos afanamos tanto? ¿Y por qué inclusive nuestras vidas son tan estresantes? ¿Y por qué vamos tan rápido? Ese ritmo, ¿hacia dónde nos está conduciendo? Yo creo que esto es muy interesante que nos detengamos a hablar con más, como tranquilitos, luego de esta pausa comercial, porque el tema es muy interesante. No se vayan de ahí y vamos a seguir en tiempo libre. Estamos de nuevo en tiempo libre con el grupo Paz Dominicana. Rafael, estábamos hablando hace un ratito de cómo se formó todo el grupo, pero vamos a hablar de las actividades que ustedes han hecho ya más en detalle. De la primera actividad. Perfecto. Para sustentar un poco, es decir, para que las actividades nuestras se vean con sentido. Es bueno lo que hemos estado haciendo, quiénes somos, lo que estamos haciendo. Es importante decir que nosotros no pretendemos santidad, sí, ni buscamos la famosa perfección que siempre se busca a través de un método. Yo más bien siento que todas las experiencias conducen a algo positivo y edifican en algún sentido nuestras vidas. Entonces, todas las etapas que hemos vivido han servido para crear un producto, es decir, un producto de ser humano terminado, más definido, más acabado, que pueda servir de instrumento a fines buenos y a causas nobles.
como la que hemos estado haciendo. Entonces, a raíz de nosotros navegar en el mundo de las diferentes creencias que existen, aunque uno se sienta bien asistiendo a una misa, aunque uno vaya a un culto de una iglesia evangélica, aunque uno de repente haga una meditación trascendental o entremos en contacto con los grupos orientales, con esa diversidad y esa gran gama espiritual tan rica en espiritualidad, que son como los países como la India, es decir, la China. Sí, ¿cómo entonces nosotros podemos predicar de manera que lo que estamos diciendo todos lo puedan asimilar? Y es ahí donde nosotros recibimos el llamado de una manera simple y sencilla, empezar a caminar, ofreciéndole a ese Dios común y a ese mismo Dios todas las corrientes espirituales que existen, esa caminata. ¿Pero por qué? Por la paz, por la justicia, por la unión de todos los seres humanos. ¿Pero por qué una caminata? Bueno, mira, ni yo mismo sabría decirte por qué la caminata. Yo me preguntaba muchas veces de qué manera uno iba a dar la contribución. Lo que yo menos pensaba, cuando yo estaba estudiando economía en Intel, es que Dios me iba a poner a caminar. Y de esa manera era que yo le iba a servir a la comunidad. Es decir, se ve como algo, una caminata algo inofensivo, que no transmite nada, y no es así. Los testimonios dan evidencia de eso. Todo lo que se hace con amor, con pureza, poniendo el corazón en lo que se está realizando. Si uno mueve una piedra de un lugar a otro y tú entiendes y tú te dices a ti mismo, o por inspiración divina tú recibes, que al mover esa piedra tú estás moviendo obstáculos, pues estás moviendo obstáculos, porque ese es el sentido que tú le estás dando a eso. Y las cosas no son las cosas en sí, sino el sentido que tú le das a ellas. Entonces, hemos recibido la caminata porque es una manera, tiene su significado. Si todos caminamos en la vida de diferentes maneras, no estamos estáticos, nos levantamos y hacemos una serie de actividades, y aunque hay una rutina, los días nunca son iguales, siempre hay algo diferente. Siempre el agua de un mismo río que corre no es la misma, aunque es un agua que aparentemente está corriendo, aunque esté corriendo siempre, pero siempre la vida trae algún frescor, nuevas experiencias, nuevos retos, nuevas expectativas, y venimos caminando. Entonces, ¿cómo concentrar es toda la aventura de todos los seres humanos que existen? Que si narramos la vida de cualquier ser humano, es un bestseller, de cualquier ser humano. Todas las vidas son interesantes, todas las vidas son valiosas, todos somos valiosos, porque todos somos hijos e hijas del mismo Dios, del mismo Creador, y estamos unidos espiritualmente. Entonces, esa caminata precisamente que nosotros ofrecemos tiene ese significado. La aventura de todos nosotros por la vida, representada en una jornada simple de caminar precisamente hacia un objetivo, para que una vez alcanzado uno entienda y sienta que estamos recibiendo algo, como cuando uno termina una meta, o cuando uno realiza una meta, o cuando uno cumple con ciertas actividades o ciertas cosas que tiene que realizar en la vida. Las caminatas se pueden ver como un gran sacrificio también, porque lo son. En la primera actividad que nosotros hicimos, que fue una caminata por la paz, la justicia y la unidad de todos los seres humanos, nosotros salimos desde el Monumento Faro Colón hacia Montecristi. Es decir, en una época, un 25 de diciembre, duramos 7 días, caminamos promedio 40 kilómetros diarios y llegamos un 31 de diciembre. ¿Cómo ustedes preparan estas caminatas? O sea, Bueno, en el caso de la primera caminata que hicimos, no la preparamos. Posteriormente nos dimos cuenta. Sí, Te digo algo. Nosotros pensamos que camina un 25 de diciembre. íbamos a llegar 3 días, vamos a durar 3 días en Montecristi. nosotros creíamos que íbamos a llegar en 3 días a Montecristi. Fueron 5. Exacto, fueron 7 días. No se orientaron de nada. La experiencia nos enseñó que debíamos de hacer un recorrido de reconocimiento, y hicimos una caminata que tuvo una trascendencia muy grande, que fue en la que partimos de el Parque Independencia, la Puerta del Conde, hasta
la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití. Allá la entregamos de rodillas en el Parque Champ de Mars. En esa caminata tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido y llegar hasta Puerto Príncipe. ¿Cuántas personas? ¿Ustedes y Sí, más personas? sí, le hicimos 4 personas, y con respecto a la programación, que era tu pregunta, pues producto de la primera experiencia, que fue muy difícil, pues nosotros hicimos un recorrido en carro desde Santo Domingo hasta Montecristi, hasta Puerto Príncipe, perdón. Entonces, de acuerdo a la primera caminata, sacamos un promedio de cuánto se podía rendir sin que el otro día fuera muy pesado. Caemos a un número de 37 a 42 kilómetros. Entonces la programamos y llegamos al principio un poco cansados, pero después, cuando cogíamos el ritmo, podíamos hacerlo bien el otro día. Pero tiene una preparación también, perdóname que interrumpa, espiritual. Bueno, esa es esencial. Esa Bueno, es la básicamente, el fundamento de nuestras misiones es el espíritu, es decir, es un mensaje que se va a transmitir. No tiene sentido que nosotros nos lancemos a esta empresa sin estar debidamente preparados en lo espiritual. No en el sentido de que seamos santos, pero sí que pongamos toda nuestra voluntad, nuestro empeño, todas nuestras energías en subordinación a Dios, para que Él nos use como instrumento en esa jornada que se realice. Nosotros normalmente, yo le voy a explicar qué ritual nosotros hacemos cada vez que vamos a caminar. Vamos a decir, Dios habla de muchas maneras. Nosotros fuera del set de grabación hablamos de cómo es que Dios, que tú recibiste un llamado, pero por qué te habló por el oído. Yo siento que el llamado verdadero nace del corazón, nace de dentro, porque Dios está dentro de nosotros mismos, no fuera. Cuando nosotros le oramos a Dios, normalmente no nos quedamos con los ojos abiertos, sino que cerramos los ojos. ¿Pero por qué los cerramos? Para aislarnos un poco del mundo y concentrarnos en nosotros mismos. Entonces, aun cuando le oramos a una imagen de un Jesús, nos postramos porque tenemos alguna devoción, quienes tengan ese tipo de creencia, pues ellos no se quedan con los ojos abiertos viendo la imagen de Jesús o viendo la imagen de cualquier maestro o de cualquier personaje importante en el orden espiritual, sino que cierran los ojos también para entablar una comunión con ese Dios que existe dentro de cada quien. Perdóname que te interrumpa, pero es muy interesante porque lo que has dicho me da la impresión que ustedes respetan mucho las creencias de los demás. O sea, por lo que dicen, los que tienen esa creencia buena Sí, en absoluto. Yo pienso que si no le veo sentido que estemos peleándonos con otros, porque tengamos manera diferente de ver a Dios. Es decir, cuando, por ejemplo, si tú te diriges a Santiago, no existe un solo camino que te dirige a Santiago. Existen muchos caminos. Sí, cuando alguien va a la casa de uno, no va siempre por la misma ruta, va de diferentes rutas de acuerdo a donde esté ubicado. Sí, los caminos que existen a nivel espiritual son exactamente lo mismo. Dios al mismo Dios, a la misma morada. Y es evidente que las experiencias de los que vienen por una ruta sea diferente a las de los, si los paisajes van a ser diferentes, las personas que van a entrar en contacto, pero al fin y al cabo vamos hacia la misma fuente. Vamos al origen nuestro, que es Dios, que es esa fuente, esa fuerza universal, ese Dios de amor que tanto nos predicó Jesús. Entonces, existen diferentes vías para llegar a ese Dios. ¿Quién yo soy? Para decirle a un ser humano, en base a mi experiencia, en base a la ruta que Dios me ha dicho a mí que yo tome, que la ruta que toman otros es equivocada. ¿Quién yo soy? Quien debe de juzgar eso es Dios, no soy yo. Y a mí me parece que Él no lo juzga. Es un prejuicio, pero me parece que Él no juzga eso. Porque Él entiende que cada quien está en el justo lugar donde debe de estar. Y la experiencia y el camino, aún sea empedrado, aún sea sombrío inclusive, no somos quienes para juzgar a nadie. Yo creo que estamos en una época en que tenemos que crear la era dorada. Y la era dorada es precisamente construir un mundo de unión, un mundo de amor, un mundo en el que nos entendamos unos y otros como hermanos. Una familia es una representación de la humanidad. Es decir, aún nacen bajo el mismo vientre y nacen con caracteres diferentes. A veces hay hermanos que se llevan bien, otros se llevan muy mal. Pero
tienen esa imposición por el vínculo consanguíneo de que son hermanos. Y algún día, aunque tengan diferencias y problemas, están llamados a humanizarse. Crean dramas de diferencia, de distancia, conflictos. Pero entonces viene el momento de la reconciliación, cuando uno empieza a madurar, a pasar una serie de etapas en la vida. Y empieza a darse cuenta que a pesar de las diferencias, existe amor de uno, porque entonces uno empieza a recordar las cosas buenas que uno vivió con ese hermano. Entonces la humanidad es una sola familia. Y eso es lo que debemos predicar, la unión. Y ese es el mensaje básicamente. Y ese es el mensaje Ese es esencial. el motivo de la caminata. Ese es el motivo de la caminata. No tenemos que hablar para predicar. Mientras estamos caminando lo estamos haciendo porque nosotros tenemos una indumentaria, nos colocamos una cinta verde alrededor del cuello con un distintivo del escudo nacional sujetando la cinta verde. La cinta verde representa la esperanza, el distintivo representa la dominicanidad. Pero ¿por qué es tan importante la dominicanidad? Distintivo con el escudo nacional. Con el escudo nacional. ¿Por qué es tan importante la dominicanidad? Por el origen etimológico de nuestro propio nombre y por las mismas raíces que dieron origen a nuestra nación. Vamos a continuar hablando sobre las caminatas y sobre una caminata muy especial que me parece que ustedes van a realizar a partir del 15 de diciembre. Luego de estos comerciales, no se vayan. Volvemos en tiempo libre. Tenemos un tema muy interesante la noche de hoy, Caminata por la Paz. Tenemos una caminata que ustedes tienen en estos días, la caminata por el Oriente. Sí, nosotros vamos a realizar una caminata en el Medio Oriente. Vamos a recorrer 800 kilómetros. Esa caminata va a partir desde la Gran Pirámide de Keops, en la ciudad del Cairo, en el país de Egipto, con dirección a la ciudad de Jerusalén, en Israel. Caminaremos 800 kilómetros y se ha ofrecido a Dios por la paz mundial. Ustedes se van de aquí hacia Madrid. Nosotros nos vamos de aquí hacia Madrid, de Madrid al Cairo. Entonces, del Cairo a Jerusalén nos vamos a pie. Preambicioso. Entonces luego regresaremos, por supuesto, en avión. Sí. Esa caminata es bueno enfatizar que mucho antes de que ocurrieran todos estos acontecimientos fatídicos, de que han puesto un antes y un después en la humanidad y han desatado toda esta situación de amenaza a la paz y a la misma existencia humana. Porque si bien es cierto que hemos tenido 2 guerras mundiales y hemos salido vivos, la humanidad no ha dejado de existir. En esos tiempos también es cierto. No existían armamentos con el poder destructivo que existen ahora. Y no podemos permitir, la humanidad no puede permitir que lo que hemos construido con tanto esfuerzo y con tanto amor lo destruyamos tan rápidamente por odio y resentimientos. ¿Y quiénes van a esta caminata? ¿Quiénes van a participar? Aparte de ustedes. Aparte de nosotros tres, Sí. nosotros tres nos acompañará otro compañero, Tony Nolasco, y 2 personas que son Carmen Cortés y Héctor Rodríguez nos darán la asistencia, nos apoyarán en el camino. Toda la logística. Sí, porque ustedes ahorita hablaban de que tuvieron la experiencia, de la primera experiencia, Sí. que luego pensaron que tenían que hacer un recorrido primero. Sí, para poder, nosotros hacemos un recorrido de la cantidad de kilómetros que podemos rendir en el día sin que el otro día sea difícil y elegimos los sitios donde vamos a pernoctar o dormir esa noche. Preparamos el lugar, hablamos con las personas, le explicamos quiénes somos, entonces después pues hacemos la caminata y ¿Ustedes tienen esto todo programado para esta caminata? Nosotros nos vamos el 15 de diciembre, justamente para que los días que vamos a estar allá, podernos preparar la ruta. Entonces, saldríamos a caminar el 21 de diciembre. El 21 de diciembre es donde tradicionalmente se tiene la creencia que el espíritu de la Navidad desciende a la tierra con un mensaje de amor, de paz y de confraternidad. Nosotros queremos absorber la fuerza, esa fuerza e irradiarla en la medida que vayamos caminando a toda la humanidad. Nosotros sentimos que es necesario que todos los seres humanos nos unamos a una gran cruzada de amor y de paz. Yo he visto con mucho agrado que
Empecé un gran movimiento a nivel humano de oración, de vigilia y de caminatas cortas para lograr ese fin de paz y evitar que se desate un mal mayor que pueda amenazar o destruir la existencia humana. O sea que, por ejemplo, nosotros que nos quedamos aquí, ¿qué podemos hacer mientras ustedes están caminando en el Medio Oriente? Orar, es decir, nosotros queremos decirle al pueblo dominicano a través de este programa que nos ha permitido estar, que se ponga en oración por nosotros para que esta empresa tan noble, tan hermosa, pueda salir triunfante. Ahora mismo hay un conflicto muy serio allá y muchas veces nos han preguntado si nosotros tenemos temor a ello. Realmente tenemos un gran entusiasmo, una urgencia por ellos. No porque representamos una solución, pero sí porque entendemos, por la fe que sentimos y porque sabemos que la misma fuerza de Dios nos va a acompañar, que a través de esa jornada se va a poder sensibilizar y llevar un mensaje bonito y hermoso a cada uno de los seres humanos que integramos el planeta. Y eso puede llamar a la reflexión justamente en esta época en la que estamos ahora, que es la Navidad. Pero hay que destacar que es un sacrificio de ustedes. O sea, ustedes están haciendo un sacrificio. Sí, ciertamente se está haciendo un sacrificio y se harán cuantos sacrificios sean necesarios. Nosotros le hemos ofrendado nuestras vidas a Dios con el fin de que Él las use en lo que Él considere más conveniente y estamos dispuestos a hacer lo que Él nos mande hacer y de esta forma enviarle un mensaje grande a todos los seres humanos, que existe un Dios que los ama, que aunque a veces nos hemos olvidado de Él, no se olvida de nosotros y Él quiere entrar en la vida de cada uno de nosotros, que Jesús hace 2000 años solo nos legó un gran mandamiento, ese humilde carpintero que nació en un pesebre y que ofrendó su vida y que ha sido el ser humano más grande, o uno de los seres humanos más grandiosos que ha existido en esta tierra. Nos ordenó que nos amáramos unos a otros, no como dijo Cantinflas en su excelencia, no que nos armáramos los unos a los otros. Hay algo que queremos señalar, que agradeceríamos cualquier tipo de ayuda económica para Porque es costear. una empresa sumamente ambiciosa. Entonces, nosotros no contamos con, te digo algo, nosotros tenemos, hasta este momento, no tenemos un solo centavo. Bueno, los primeros 20,000 pesos de la empresa lo aportó Boni. No tenemos si contáramos con el dinero, evidentemente, no hemos sido ya. hace años que tuviéramos, pero no tenemos los recursos económicos y sí nos gustaría que, si tenemos la fe que la vamos a hacer y esperamos que Dios toque algún corazón para que nos puedan ayudar. ¿Dónde los pueden localizar ustedes? Nos pueden localizar al teléfono 412-8243 y al celular 768-5165. Necesitan, o sea, no solamente aporte económico, sino... Bueno, nosotros necesitamos pagar los pasajeros que se van a ir de 160,000 a 180,000 pesos para las 6 personas que vamos. Allá tenemos que sufragar gastos de hospedaje y de alimentación y tenemos que pagar intérprete que habla español árabe, español hebreo mientras tenemos la jornada y un vehículo que ande con nosotros para que en las zonas inhóspitas, difíciles, que haya desierto, donde poner la casa de campaña y cuando terminemos la jornada dormir ahí. Eso, la logística se va a llevar mucho dinero. Nosotros estimamos que se pueden ir a como mínimo unos 500,000 pesos. Se podrían ir. Rafael, ¿y ustedes se han comunicado con los gobiernos donde ustedes... Nosotros hemos sí. hecho algunos contactos a nivel de empresarios, de organizaciones del gobierno por la paz y hemos tocado algunas puertas. Hemos hablado con algunas personas con cierta influencia que al menos nos van a escuchar y van a escuchar nuestras propuestas. Y nos han prometido que nos van a ayudar. Hasta ahora no tenemos un monto, qué cantidad de dinero nos van a ayudar. Esperamos que nos ayuden con la cantidad de dinero suficiente para nosotros realizar esta misión. Pero que hay que destacar que el motivo de esta misión es la paz, no es que ellos van a hacer por interno por el Medio Oriente. Nosotros vamos a esa zona a caminar. Exacto, van a caminar por la paz. Por la paz. En un Un momento- mensaje de paz para En un momento donde nadie quisiera ir a ese lugar, porque siente temor, Claro. mucho temor, pero nosotros verdaderamente fuimos ordenados para misionar en este mundo. Así ¿Qué que esperan obtener de esta caminata? Sobre todo, lo que esperamos obtener es cumplir lo que Dios nos ha ordenado. Y a través de la actividad
de la caminata, pues Él hará el trabajo, entendemos eso. Tenemos esa fe. Nosotros somos portadores de su mensaje y Él eligió esa forma y el nombre de Dios será glorificado de esa forma que Él eligió que nosotros predicáramos. Y su mensaje sé que resonará en toda la geografía planetaria y podremos sentirnos satisfechos de que ese mensaje de amor ha llegado a toda la familia humana. Necesariamente todas las personas que se identifiquen con esta jornada tendrán que vibrar en lo mismo y vamos verdaderamente a caminar por la hermandad, por la armonía de todos los pueblos. Y es bueno puntualizar que en la jornada que nosotros hicimos larga de Haití, nos mandaron un servicio de inteligencia, un J2 para saber quién éramos nosotros. Eso es normal. Para informarse. Eso es normal. Y nos lo hicieron abiertamente. Ellos saben que nosotros caminamos. Inclusive nosotros hasta damos una distancia a los vehículos para que, y en muchas ocasiones nos ponen tentaciones, pero déjenme llevarlo una hora como para probarlo. Ustedes están ahí en Nueva Santiago, nunca, siempre hemos contestado, usted está en contra de lo que nosotros estamos ofreciendo a Dios. Es decir que hay muchos sectores que saben que nosotros cuando decimos que vamos a caminar, caminamos. Y preferimos que nos traiga la tierra antes de montarnos un vehículo. Si el ofrecimiento y la promesa que se hizo y el voto que le hicimos a Dios es precisamente llegar a pie al destino que nos envió. Realmente esto debió ser un programa, como dijo fuera de cámara, de 3 horas, más o menos, porque el tema es sumamente interesante, pero lamentablemente ya hemos llegado al final, pero hay que destacar que necesitamos paz, necesitamos serenidad, necesitamos estar tranquilos y no llevar la vida tan deprisa, sin ver los detalles pequeños que están alrededor de nosotros y más que nada necesitamos estar en contacto con Dios. No importa la religión, la creencia, Dios que está en todas partes. Le agradecemos mucho a ustedes que hayan venido. Esperamos que cuando regresen vengan por aquí para contarnos sus experiencias. Sí, eso es una promesa y realmente todas las personas que vean este programa que se motiven a ayudar a esta organización para realmente contribuir con la paz mundial, que lo necesitamos ahora y más en Navidad. O sea que feliz noche de sábado de todos ustedes. Nos veremos el próximo sábado con otro tema interesante en tiempo libre. Y recordar la dirección de Hotmail. Sí, ya tenemos dirección de Hotmail, Carolina. Hágala. Para la sugerencia, cualquier comentario que ustedes deseen, en tiempolibre@hotmail.com. Todo junto y en minúscula. Así que esperamos sus sugerencias y sus exigencias también. Cuídense mucho.